The New Rose capítulo 17 Conversaciones necesarias. Era un día cualquiera en Atlas, y la agente especial Sindel Diamond estaba en su escritorio, revisando archivos en su computadora junto a su compañera y buena amiga Litchi Fayelin. Ambas estaban algo frustradas porque aún no habían encontrado información sobre los sospechosos del caso. No había absolutamente ninguna información sobre Cinderfall, Emerald Sustain ni Mercury Black en ninguna base de datos. Era como si tres fantasmas se hubieran juntado y hubieran comenzado a sembrar el caos. Por si fuera poco, seguían sin tener ni idea de quién era ese fauno pelirrojo del colmillo blanco. Lo único que sabían de él era que era peligroso y que claramente tenía mal genio. Ambas se preguntaban cuál era realmente su papel en el colmillo blanco. Ahora reinaba la calma, pero ambas sabían que no duraría mucho y necesitaban información cuanto antes. Se alegraban de que sus maridos estuvieran trabajando y sus hijos en el colegio, para no contagiarles su frustración. Era cierto que Sindel y Litchi, que tenían cónyuges e hijos, aunque sus trabajos les absorbían gran parte del tiempo, se prometieron dedicarles tiempo. Sindel tenía dos hijas, Kitana y Kasane, de 9 y 7 años respectivamente, y su marido trabajaba en el departamento de energía de Atlas, dando soporte a la red de calefacción. Litchi tenía dos hijos gemelos, Reiko y Yone, de 10 años. El marido de Litchi trabajaba como empresario en una de las empresas más rentables de Atlas. Por suerte, no era la compañía Schnee Dust. Sus hijos eran muy pequeños, pero todos decían que querían ser cazadores o unirse al ejército para ser tan valientes como sus madres. Sindel y Litchi se alegraron mucho al oírlo, para decepción y disgusto de su marido, aunque eso podría cambiar al crecer. Como Sindel y Litchi eran buenas amigas, las familias interactuaban mucho. Normalmente, los chicos discutían con las chicas sobre qué género era más fuerte. Dado que sus trabajos eran tan serios, a Sindel y Litchi les divertía ver a sus hijos discutir por tonterías. Hablando de jóvenes, tanto Sindel como Litchi no podían negar que todo se había calmado ahora que los estudiantes habían regresado a sus respectivas academias. Ambas extrañaban a sus jóvenes detectives. Eran muy serviciales y era un placer estar con ellos. Sindel y Litchi se sentían orgullosas de tenerlos en su unidad, considerando que una misión sencilla se había convertido en una misión crítica y, sin embargo, ninguno de los estudiantes mostró temor alguno. Esto le confirmó a Sindel que había elegido a las personas adecuadas para la unidad de inteligencia, ya que ninguno de los estudiantes lo hacía por estatus o popularidad. Su objetivo era mantener Remnant a salvo. Era lo que todo cazador debería aspirar a hacer, y los estudiantes lo estaban logrando a la perfección. Sindel no tenía ninguna duda de que todos serían excelentes cazadores. No le preocupaba que la mayoría de su unidad regresara, considerando que simplemente volverían a la vida normal, pero sí le preocupaba Ruby Rose. Sindel odiaba ponerle tanta presión y responsabilidad a la chica, sobre todo porque era de primer año, pero sabía que Ruby podía con ello. Dada su determinación y sus habilidades de lucha, Sindel no dudaba de que Ruby conseguiría la información que necesitaban sobre el grupo Aven. La única preocupación de Sindel era cómo Ruby iba a mantener su tapadera ante el profesor Ozpin, la profesora Goodwitch y, sobre todo, su equipo. Sabía que el profesor Ozpin y Glinda Goodwitch probablemente no se darían cuenta, dado que eran los directores de la escuela y tenían muchas ocupaciones. Sin embargo, el equipo de Ruby era otra historia. Por lo que leyó en sus archivos, Sindel sabía que mantener la misión en secreto iba a ser todo un reto. Siendo sincera, el único equipo que le preocupaba a Sindel entre sus detectives era el de Ruby. Los demás parecían estar bien. Al observar quienes integran el equipo de Ruby, resulta evidente que mantener un secreto durante mucho tiempo puede ser complicado. Primero estaba Weiss Schnee, de quien Sindel sabía perfectamente que era igual que su hermana y muy engreída, al ser la heredera de la SDC. Luego estaba Black Belladonna, la hija del antiguo líder del colmillo blanco, quien aparentemente era muy impaciente, considerando que Ruby le había contado que Black las había metido en situaciones complicadas. Finalmente, estaba Yang Xiaolong, quien claramente tenía problemas de ira, a juzgar por el incidente en la discoteca. Las chicas eran muy hábiles, eso era evidente, pero sus actitudes y personalidades dificultarían que Ruby investigara en privado. Una vez que descubrieran que ocultaba algo, Sindel no dudaba de que el equipo de Ruby intentaría presionarla para que les contara qué sucedía. Si eso ocurría, Sindel estaba segura de que las compañeras de Ruby harían algo temerario contra ese grupo de Aven y desaparecerían, algo que no podía pasar, o estarían todas perdidas.
Ruby no parecía el tipo de persona que se deja pisotear, si lo fue en el pasado, desde luego no lo era ahora. Sindel se preguntaba qué había pasado exactamente entre Ruby y su equipo, pero sabía que algo debía haber ocurrido, ya que Ruby se irritaba cada vez que se mencionaba a su equipo. Ruby le dijo a Sindel que ya estaba harta de sus opiniones y que había empezado a centrarse en sí misma. ¿Hablaban mal de ella o algo así? Siendo sincera, esas chicas deberían preocuparse por mejorar, sobre todo después de verlas en vídeo. La voz de Lipsy sacó a Sindel de sus pensamientos. Está bastante tranquilo aquí sin los niños, ¿eh? Le preguntó Lipsy a su amiga con una sonrisa, y Sindel le devolvió la sonrisa. Sí, solo ha pasado una semana y ya los extraño. Me pregunto si disfrutan más estar aquí o en la escuela, preguntó Sindel, y Lipsy simplemente se rió. ¿Es una broma? Claro que les gusta más aquí, no les ponemos deberes. Exclamó Lipsy, y Sindel se echó a reír. Es cierto, me imagino la enorme cantidad de trabajo de recuperación que tienen que hacer. Pobres Mira y Hago, el trabajo de tercer año es lo peor, y recuperar el trabajo ya suena horrible. Aunque debo admitir que me preocupa un poco Ruby y que tenga que estar pendiente del equipo de Haven. Sé que es muy decidida, pero no quiero que se agote, dijo Sindel con sinceridad. No te preocupes, Sindel, sabes que Ruby nos dará lo que queremos. Esa chica está tan decidida a ser cazadora que no creo que nada la detenga. Si las críticas de Winter no la frenaron, nada lo hará, dijo Lipsy entre risas, y Sindel también rió. Tienes mucha razón, Lipsy. Ah, hablando del rey de Roma, Ruby está llamando. Dijo Sindel sorprendida mientras cogía su pergamino que sonaba y lo ponía en altavoz. Hola Ruby, estás en altavoz y Lipsy también está conmigo, ¿todo bien? Preguntó Sindel. Sí, señora, estoy bien, pero acaba de ocurrir algo muy extraño. ¿Conocen a Pirra Nikos? Preguntó Ruby con curiosidad. ¿Esa campeona del torneo de Mistral? Claro que la conocemos, ¿qué hay de ella? Preguntó Lipsy con cierta curiosidad. Ella y Mercury Black acaban de tener un combate de entrenamiento en la clase de la profesora Goldwich, informó Ruby a sus superiores, quienes abrieron los ojos de asombro. ¿Qué, está bien? Preguntó Sindel algo preocupada. No te preocupes, está bien, ganó el combate. Mercury Black se estaba conteniendo demasiado y se rindió a los pocos minutos cuando Pirra pasó a la ofensiva. Sindel, Lipsy, ese tipo no estaba peleando contra Pirra, la estaba estudiando, y dudo que fuera por el festival vital. Sea lo que sea que esté planeando ese grupo, Pirra forma parte de ese plan de alguna manera, puede que se nos esté acabando el tiempo. Ruby dijo preocupada, y sus superiores también lo estaban. Sindel y Lipsy conocían bien a Pirra Nikos. La chica era increíblemente talentosa, como lo demostraba su título de campeona en múltiples torneos. Además, era sumamente amable y dulce, algo inusual para alguien de su posición. Sindel consideró reclutar a Pirra Nikos para su unidad, pero se dio cuenta de que ya contaban con suficientes luchadoras cuerpo a cuerpo y que no necesitaba que los medios de comunicación la acosaran cada vez que estuviera en una misión. La pregunta era, ¿qué pretendía exactamente ese grupo con Pirra Nikos y por qué Mercury Black la estaba estudiando? Las pruebas indicaban que el grupo de Haven, junto con Roman Torchwick y el Colmillo Blanco, planeaban atacar Remnant, probablemente Beacon. Entonces, ¿qué papel juega Pirra Nikos en todo esto? Si bien es cierto que la chica era campeona de torneos, era tan dulce y amable que nadie quería hacerle daño. ¿Acaso la consideraban la más fuerte de los estudiantes de Beacon y querían saber cómo luchaba? ¿Por qué tendrían que enfrentarse a ella? Esta es una noticia preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que Pirra Nikos es una figura tan importante en el mundo de los cazadores que si le ocurriera algo se desataría el caos. Ruby, ¿hay algo más que debas informar? Preguntó Sindel, y Ruby suspiró. Sí, Mercury Black pelea con botas que tienen balas incorporadas. Es un poco pendenciero. Además, después del combate, la profesora Goldwich miró a Mercury Black con recelo. Creo que está empezando a tener dudas sobre ese equipo. Cada vez será más difícil mantener esto en secreto, sobre todo teniendo en cuenta lo críticos que pueden ser el profesor Ozpin y la profesora Goldwich, dijo Ruby con sinceridad. Es un buen punto, esto no puede durar para siempre. Quizás deberíamos contarle al general lo que encontramos y pedirle su opinión sobre qué debemos hacer a continuación, dijo Lipsy, y Sindel asintió. Estoy de acuerdo.
Esto es lo que creo que deberíamos hacer. Ruby, sigue vigilando a ese grupo durante las próximas semanas e infórmanos si hay algún cambio. Si ese grupo comete algún error, tendremos la oportunidad de detenerlos y averiguar qué están tramando. Mientras tanto, nos centraremos en intentar obtener más información sobre este grupo, por difícil que sea. Además, asegúrate de que la señorita Nikos esté a salvo, ¿de acuerdo? He oído que puede ser bastante competitiva, así que asegúrate de que no la engañen así otra vez, ordenó Sindel. Entendido, señora, buena suerte. Dijo Ruby con optimismo. Tú también, Ruby, avísanos si necesitas algo, adiós. Dijo Sindel mientras colgaba. Bueno, las cosas por aquí se están poniendo interesantes, dijo Litchi con una risita. Sí, será lo peor si no descubrimos pronto qué traman estas personas. Vamos, contémosle al general Ilonwood lo que nos dijo Ruby. Tal vez tenga alguna idea, dijo Sindel mientras se levantaba y salía con Litchi hacia la oficina del general Ilonwood. De vuelta a la academia Bea con Ruby, colgó el teléfono tras hablar con sus superiores sobre lo sucedido, preguntándose cómo proceder a partir de ese momento. Desconocía por qué Mercury Black estaba estudiando a Pirra en esa clase de combate, pero sabía que, fuera cual fuera el motivo, no era bueno. Si bien era cierto que Ruby y Pirra no se llevaban bien en ese momento y probablemente no lo harían por un tiempo, eso no significaba que Ruby deseara que le ocurriera algo malo a Pirra. La protegería, sin importar cuánto se enfadara con ella o con los demás. La mayor incógnita para Ruby era cuánto tiempo más podría mantener esta misión en secreto. Afortunadamente, sus compañeros y el equipo JNPR le daban espacio, pero cuanto más pasaba el tiempo, más se daba cuenta Ruby de que eso no iba a ser así. Ya era bastante malo lidiar con la intromisión de Yam durante años, y ahora tenía a 6 personas más en su vida con esa misma característica. También sabía que si descubrían su misión, harían algo terrible contra ese grupo de Haven. Si hacían eso y el grupo de Haven escapaba y se escondía, estarían todos perdidos y a oscuras. Ruby decidió que tendría que ser extremadamente cuidadosa al vigilar al grupo de Haven y que no podía permitirse ningún error. Si capturaban a ese grupo, ¿de verdad les contarían al general Ilonwood y a los demás cuáles eran sus planes? Al principio, Ruby lo dudaba, pero el general Ilonwood podía ser muy intimidante, así que nunca se sabe. Ruby bajó del tejado de su residencia, donde había hablado por teléfono con Sindel y Litchi, y se dirigió a su habitación. Le esperaba una enorme cantidad de trabajo pendiente, además de tener que ponerse al día. Iba progresando bastante bien, pero era muchísimo y no siempre podía contar con la ayuda de Shauna. Ruby quería asegurarse de comprender bien las lecciones, así que se lo tomó con calma. Al llegar a su habitación, vio a un rubio en la puerta con una guitarra en las manos. ¿Jaune? Preguntó Ruby con incredulidad. Hola Ruby. Dijo Jaune nerviosamente. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Ruby entrecerrando los ojos, lo que hizo que Jaune tragara saliva. Bueno, voy a cantarle a Weiss y a invitarla al baile. Dijo Jaune con una seguridad que se desvaneció cuando vio a Ruby pellizcándose la nariz. Vale, esto ya ha durado demasiado, pensó Ruby con fastidio mientras se acercaba a Jaune y le agarraba la camisa. Vámonos, dijo Ruby mientras arrastraba a Jaune, que estaba gritando. Espera, déjame ir. Dijo Jaune mientras forcejeaba. Cállate, dijo Ruby mientras seguía arrastrándolo. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Pensó Jaune con miedo. Tras arrastrar a Jaune durante un par de minutos, Ruby los llevó a ambos a la azotea, donde tenía su llamada y, curiosamente, donde Jaune entrenaba con Pirra sin que Ruby lo supiera. Siendo sincero, Jaune estaba bastante nervioso por lo que iba a pasar. La Ruby que tenía delante era muy diferente a la que conocía. La dulce chica que adoraba las galletas había desaparecido, y en su lugar se encontraba la chica que tenía delante, con un aspecto muy intimidante. Jaune también tenía muy presente la conversación que él y su equipo habían tenido con Ruby, y aún estaba asimilando lo sucedido. ¿Por qué me trajiste aquí? Preguntó Jaune con nerviosismo. Fingiste tu entrada a Beacon, dijo Ruby simplemente, y los ojos de Jaune se abrieron como platos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Yo nunca, Jaune balbuceó, pero Ruby lo interrumpió. Hago Gargos está en mi unidad, le informó Ruby a Jaune, quien se quedó paralizado y parecía que iba a desmayarse. Jaune sabía quién era Hago Gargos. Iban a la misma escuela y Jaune siempre le tuvo muchísima envidia.
No es que Hago fuera un cretino como Cardin ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Era amable y servicial con los demás. Hago era increíblemente bueno con la espada y el combate, y estaba totalmente preparado para entrar en las academias de cazadores, a diferencia de Jaune, que nunca era lo suficientemente bueno. Jaune odiaba cada día que iba a la escuela y veía a Hago participar en las clases de cazadores, mientras él tenía que hacer sus tareas habituales. Entonces Jaune se dio cuenta de que Ruby había empezado a hablar de nuevo. Se sorprendió cuando le dije que habías asistido a Beacon conmigo. Me comentó que no eras muy buena peleando cuando iban juntos a la escuela. Me preguntó si habías mejorado y le dije que tu progreso había sido gradual gracias al entrenamiento de Pirra. También me pregunté cómo habías entrado en Beacon, a pesar de que aparentemente no tenías ni idea de la vida de cazador ni de ninguna habilidad de combate. Pero lo dejé pasar porque no era asunto mío, ¿ves? Preguntó Ruby con una mirada fulminante, y Jaune bajó los hombros. ¿Vas a delatarme? Preguntó Jaune con tono derrotado, pero Ruby se rió. Jaune, ¿de verdad crees que el profesor Ozpin no sabe que te colaste fingiendo? Probablemente sea el tipo más listo de Remnant, así que no hay nada que te pueda delatar, dijo Ruby riendo entre dientes, y Jaune abrió los ojos de par en par. Espera, ¿en serio? Entonces, ¿por qué me llamaste aquí? Preguntó Jaune con curiosidad, pero se sintió aliviado de no tener que preocuparse más de que Ozpin se enterara. Jaune, sé lo que pasó entre tú y Cardin el semestre pasado. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que él tenía información comprometedora sobre ti y te obligaba a hacer cosas por él a cambio de no delatarte. En lugar de pedir ayuda, querías hacerlo todo solo y convencerte de que no necesitabas a nadie. Pero en realidad te estabas engañando a ti mismo y, por suerte, recibiste ayuda en el último momento con lo de Ursa en el bosque. Ahora estás haciendo lo mismo con cierta heredera de la compañía Schneedust, le informó Ruby, y Jaune abrió los ojos de par en par. Espera, ¿qué quieres decir? Preguntó Jaune, sin gustarle el rumbo que estaba tomando la conversación. Jaune, desde el día que nos conocimos, has estado intentando ligar con Weiss con esas frases tontas para que salga contigo. Cada vez que lo intentas, Weiss le deja claro que no está interesada y que quiere que la dejes en paz, pero tú sigues insistiendo. Estás haciendo algo parecido a lo que hiciste con Cardin. Quieres demostrar que puedes conquistarla aunque ella haya dejado claro que no le interesas. Te crees un chico malo o un caballero andante, pero en realidad eres insensible y un poco inquietante, dijo Ruby con sinceridad, y Jaune bajó la mirada. Bueno, tal vez solo se está haciendo la difícil, argumentó Jaune, pero se quedó paralizado al ver la mirada fulminante de Ruby. Jaune, nadie hace eso, y si lo hacen, entonces no deberías querer estar con ellos, dijo Ruby con seriedad, y Jaune suspiró, sabiendo que tenía razón. Mira, Ruby, admito que tienes razón, pero estoy completamente enamorado de Weiss. Sin embargo, ni siquiera me da una oportunidad y me duele. Sé que es fría, pero también es increíble. Es inteligente, elegante y talentosa. ¿La has oído cantar? Sé que quizás estoy exagerando, pero de verdad quiero que me tome en serio. Ojalá pudiera decirle lo que siento sin arruinarlo todo, dijo Jaune con sinceridad, y Ruby lo miró con expresión impasible. Jaune, dime una sola vez que Weiss haya sido amable contigo. Preguntó Ruby con calma, y Jaune abrió mucho los ojos y bajó la mirada. Así es, no lo ha hecho porque está harta de tus intentos de conquistarla, y en realidad no le gustas. Tienes que dejar de vivir en tu mundo de fantasía y empezar a aceptar la realidad, por mucho que no quieras. Cuando la aceptes y te fijes en lo que tienes delante, tu vida mejorará mucho, créeme, te lo digo por experiencia. Incluso puede que descubras a quien le gustas de verdad y la invites al baile, le dice Ruby, y Jaune se queda con cara de tristeza y confusión. ¿Qué quieres decir? Pregunta Jaune, y Ruby se frota las sienes. A Pirra le gustas, idiota. Por razones que ni yo ni probablemente Dios conocemos. Ruby le informa al obtuso imbécil que tiene delante, quien se queda estupefacto. ¿Qué? Ruby, deja de tomarme el pelo, no hay manera de que eso sea cierto. Dijo Jaune en señal de negación, pues creía que era imposible que Pirra sintiera algo por él, entre todas las personas. Jaune, ella te ayuda con el entrenamiento y las tareas, le gusta estar contigo y no intentó delatarte con Ozpin. Probablemente tú tampoco te hayas dado cuenta, pero se pone triste cada vez que intentas coquetear con Weiss y fracasas. ¿Qué más necesitas?
Preguntó Ruby, y Jaune se quedó atónito. Esto tenía que ser Ruby burlándose de él, ¿verdad? Era imposible que a Pirra le gustara, diablos, era Pirra Nikos. Podía tener al chico que quisiera, así que ¿por qué querría estar con él? Cuando se trataba de entrenarlo, era solo porque sentía lástima por él, ¿no? Y como Pirra era tan bondadosa, no era porque sintiera algo por él. Si a Weiss no le gustaba, ¿cómo iba a gustarle a una campeona de torneos como Pirra Nikos? Jaune salió de sus pensamientos al oír la voz de Ruby. Podrías compensarla, ¿sabes? Invitarla al baile, ordenó Ruby, pero Jaune la fulminó con la mirada. Ruby, es imposible que le guste a Pirra, así que deja de intentar meterte en mi cabeza. Es campeona de torneos y es guapísima, puede tener a quien quiera. Si Weiss no quiere darme una oportunidad, ¿qué te hace pensar que una campeona de torneos quiere estar conmigo? Pirra solo me ayuda porque le doy pena, y es mi compañera de equipo, eso es todo. Si no viene el baile con pareja, me pondré un vestido. Dijo Jaune con seriedad, y Ruby resopló. Bien, como quieras, ponte azul claro o blanco, te quedará genial con tu tono de piel. Ruby se burló mientras empezaba a alejarse, pero Jaune la detuvo. Ruby, espera. Gritó Jaune, y Ruby se detuvo. ¿Qué pasa? Preguntó Ruby, y Jaune suspiró. Estuvo bien, ¿vale? Estuvo bien no ser el blanco de las bromas ni de las burlas esa noche. Mira, Ruby, desde que llegué aquí la gente se ha burlado de mí y me han avergonzado constantemente, ya sea en clase de combate o en cosas cotidianas. No soy como tú ni como Hago, no soy ese tipo duro que puede acabar con los Grimm con facilidad, ni que puede ser invitado a una unidad especial en Atlas. Solo soy un chico con una espada y un escudo normales, así que perdóname si valoro una noche sin que me menosprecien. Jaune lo dijo con sinceridad, pero Ruby lo miró como si fuera un idiota. Así que solo porque te enojas porque un grupo de desconocidos se burlan de ti, ¿eso te da derecho a hablar mal de alguien que te ha ayudado y ha sido amable contigo? Preguntó Ruby, y Jaune abrió mucho los ojos y bajó la mirada avergonzado. Eso es lo que pensaba, cuídate, Jaune. Dijo Ruby mientras bajaba las escaleras y dejaba a Jaune sumido en su vergüenza. Ruby regresó a su habitación, con la mente aún fresca en lo sucedido. Se preguntó por qué lo había hecho, considerando que no le importaba no hablar con Jaune ni con los demás por un tiempo. ¿Estaba siendo amable o simplemente le molestaban los patéticos intentos de Jaune por convencer a Weiss de salir con él? No sabía cuál era la verdadera respuesta, pero esperaba que hubiera hecho lo correcto y que, por una vez, no tomara una de las decisiones estúpidas que solía tomar. Ruby también repasó mentalmente la explicación de Jaune sobre por qué la había criticado, y para ser honesta, estaba más triste que enojada. Sabía que Jaune tenía problemas de confianza. Su desempeño en Beacon hasta el momento, así como lo que Hago le había contado sobre sus inexistentes habilidades de lucha, se lo habían dejado claro. Ruby comprendía la frustración de Jaune por las burlas, pero ¿qué esperaba? Se había colado en una academia de cazadores de élite con muy poca información sobre el tema y una grave falta de habilidades de combate. No todos iban a ser tan amables como Pirra o ella. Siendo sincera, Ruby estaba más enfadada con Jaune que con los demás del equipo JNPR porque Jaune había sido su primer amigo en Beacon. Después de que Jan la abandonara para irse con sus otras amigas, Weiss provocara el desastre de la explosión de polvo y Black simplemente se marchara, Jaune fue el único que le habló. Pensaba que había hecho un buen amigo, pero oír a Jaune traicionarla aquella noche le dolió mucho. Ruby salió de sus pensamientos al oír una voz. «Hola Ruby», dijo Neptuno mientras se acercaba a ella. «¿Neptuno? ¿Qué es eso?», preguntó Ruby con un tono extraño, ya que Neptuno nunca le había hablado. «Oye, ¿te acuerdas de esa chica de pelo blanco y de esa chica de pelo castaño con las que te hiciste amiga en Atlas?», preguntó Neptuno, y Ruby entrecerró los ojos. «¿Te refieres a Mira y Kana? ¿Qué pasa con ellas?», pregunta Ruby con curiosidad, sin gustarle el rumbo que estaba tomando la conversación. «¿Puedes darme sus números? Por favor», suplicó Neptuno, y Ruby puso los ojos en blanco. «Neptuno, lo siento, pero no hago eso, así que si me disculpas», dijo Ruby antes de marcharse, pero Neptuno la agarró del brazo. «Espera, ¿por qué no?», preguntó Neptuno, y Ruby lo fulminó con la mirada. «Para empezar, quita tus manos de encima», dijo Ruby con voz fría, y Neptuno la soltó rápidamente. «Oh, lo siento», dijo Neptuno con timidez.
Para responder a tu pregunta, no le doy los números de mis amigos a gente que no conozco, eso es muy raro. Si de verdad quieres intentar algo con ellos, hazlo en el Festival Vital. Allí estarán todos los de todas las academias. Aunque debo mencionar que Mira tiene novio y podría darte una paliza, y Kana es una jefa que no está a tu altura. Si quieres que te rompan el corazón, adelante, dijo Ruby mientras se alejaba, dejando a Neptuno con la boca abierta. Neptuno no podía creer la respuesta insolente que le había dado Ruby. Lo único que quería eran los números de sus dos amigas, ¿qué tenía de malo? Eran guapísimas, así que, claro, Neptuno quería intentar tener una cita con una de ellas. ¿Qué tenía de malo? Si Ruby no fuera pariente de Jan, la invitaría a salir, pero no quería que Jan le diera una paliza. Le quedó claro que Ruby seguía siendo tan distante como decía su equipo, y la verdad es que no podía culparla. Neptuno se sintió muy decepcionado cuando Coco le contó lo que había pasado entre Ruby y su equipo. Le pareció totalmente injustificado. Nadie es perfecto y no había razón para hablar mal de ella en un grupo así. También pensó que los motivos de su enfado eran bastante tontos. Black leía todo el tiempo, así que qué importaba que Ruby quisiera pasar unos minutos con ella. A Jan le encantaba presumir de ser la hermana mayor y Weiss era su compañera, así que ¿de qué se quejaban exactamente? Escuchó a la Webby expresar su desagrado por lo que Ruby les dijo al regresar, pero en secreto tuvo que estar de acuerdo con ella. Neptune había visto a Jan coquetear con chicos y, digamos, que se estaba pasando de la raya, así que no le sorprendió que ningún chico le devolviera la llamada. Sabía que Weiss era increíblemente fría y prejuiciosa. Era una de las cosas que más le repelían, aunque la consideraba guapa. Finalmente, lo que Ruby dijo sobre Black era la verdad absoluta. Leía todo el día, todos los días, y solo se tomaba un descanso para salir de fiesta. Neptuno se preguntaba si Ruby perdonaría alguna vez a la Webby. Esperaba que sí, porque aunque ellos fueran los culpables, no quería que estuvieran tristes para siempre. Al parecer, a Ruby no le importaba no hablarles por un tiempo, ya que tenía otros amigos, aunque ninguno hubiera ido a Beacon. Neptuno mentiría si dijera que no extrañaba a la antigua Ruby, sobre todo después de cómo le había hablado hacía unos instantes. Se preguntaba si esa antigua Ruby volvería a aparecer algún día. Ruby finalmente regresó a su habitación, molesta por lo sucedido. Claro, la única vez que Neptune le hablaba era para conseguir los números de sus amigas e intentar ligar con ellas. Ruby se preguntaba por qué Weiss estaba enamorada de Neptune. Era un verdadero nerd, no tan malo como Jaune, pero nerd al fin y al cabo. Dudaba mucho que Kana se interesara en Neptune, considerando que los chicos malos con aires de grandeza no eran su tipo. Ruby entró en su habitación y vio que su equipo también estaba allí, haciendo diferentes cosas. Weiss se estaba cepillando el pelo, Black leía un libro como de costumbre y Jan veía un vídeo en su móvil. Jan vio entrar a Ruby y la fulminó con la mirada, a lo que Ruby respondió de la misma manera, demostrando que no se sentía intimidada en lo más mínimo. Ruby puso los ojos en blanco y se dirigió a su escritorio para continuar con su interminable rutina de maquillaje. Como era de esperar, la tensión era palpable en la habitación del equipo Ruby, y parecía que iba a seguir así durante un tiempo. A Ruby no le importaba, pues seguía resentida por todo lo sucedido y necesitaba un poco de espacio. Además, con todo el maquillaje que tenía que aplicarse, no necesitaba distracciones. Las chicas de Ruby sentían lo mismo. Querían darle espacio a Ruby para que se calmara, pero también porque estaban enfadadas por lo que les había dicho. Sin que Ruby lo supiera, sus compañeras iban a usar el baile del domingo para relajarse y olvidarse de todo el asunto con Ruby. En secreto, se alegraban de que hubiera dicho que no iría. No querían estar mirándose con recelo toda la noche. Dicho esto, las tres chicas podrían ir solas, aunque Jan lo deseaba para llamar la atención. Weiss esperaba a que Neptune la invitara, y Black estaba pensando si aceptar la invitación de Sam para ir con él. Justo en ese momento, llamaron a la puerta. «Ya voy», dijo Weiss mientras se levantaba de su escritorio, se dirigía a la puerta y la abría, dejando ver a Coco Adele. «Oh, hola Coco, ¿necesitas algo?», preguntó Weiss. «Sí, Red, ¿tienes un minuto?», le preguntó Coco a Ruby, quien se dio la vuelta. «¿Tardará mucho?». «Estoy un poco ocupada», dijo Ruby mientras sostenía un libro. «No tardaré mucho, lo prometo», dijo Coco un poco irritada mientras ponía los ojos en blanco. «Está bien entonces», dijo Ruby mientras se levantaba, salía por la puerta y la cerraba tras de sí antes de volverse hacia Coco. «¿Qué pasa?»,
Preguntó Ruby con curiosidad, y Coco suspiró. Mira, Ruby, quería disculparme por cómo te he tratado estos últimos meses. Tus compañeras me contaron lo que pasó hace un par de semanas y quería que supieras que no hablo mal de ti como ellas. Sinceramente, no te invité a las fiestas que organicé porque pensé que eras demasiado joven y que no podías entrar. No quería arriesgarme a que me descubrieran y que todo se armara un escándalo, así que te lo mantuve al margen y lo siento. Coco dijo con sinceridad y Ruby suspiró. Vale, Coco, mira, creo que no me importaría si salieran de vez en cuando, pero lo hicieron todos los fines de semana durante meses. Durante meses desaparecían sin avisarme y me quedaba sola en esta habitación. Empecé a mirarme al espejo con asco de mí misma, como si no fuera lo suficientemente buena o una perdedora. Y si a eso le sumamos que hablaban de mí como lo hacen esos haters todos los días, empecé a sentir que no pertenecía a Beacon. Ruby dijo con sinceridad y los ojos de Coco se abrieron de par en par. Ruby, sabes que eso no es cierto, eres la prueba viviente. Ruby, tienes 16 años y eres preciosa, mírate. Has cambiado muchísimo en cuestión de meses, algo que a algunas chicas les lleva años, y todos los chicos de aquí te miran cuando entras por el pasillo. No solo eso, sino que por supuesto que perteneces a Beacon, siempre eres una crack y el profesor Ozpin te aprecia. Por último, pensé que eras demasiado joven para ir de fiesta, pero me has demostrado lo contrario. Te vi en la página de redes sociales de Cana Alberona y os vi a las dos con esas otras chicas en esa fiesta, parecían supermodelos. Coco le dijo a Ruby, y Ruby puso los ojos en blanco. Sí, nos veíamos muy bien esa noche, no voy a mentir. Me sorprendió que quisieran que fuera con ellos, considerando que soy más joven y cómo iban las cosas. Pero imagínense mi sorpresa cuando me dijeron que lo único que tenía que hacer era no beber y divertirme. Y así fue como nos hicimos buenos amigos y seguimos en contacto constantemente. Pensé que iba a ser una carga, pero me quieren por quien soy y se lo agradezco. Eso podría haber pasado aquí, pero ustedes no querían saber nada de mí, así que me di por vencida. Dijo Ruby, y Coco bajó la mirada. Coco se sentía muy mal porque ella y las demás podrían haber invitado a Ruby a salir si hubieran hecho lo mismo que sus nuevas amigas, pero no lo hicieron. Empezaba a comprender el punto de vista de Ruby. No la invitaban porque la consideraban demasiado joven, no la invitaban porque les molestaba y no tenían en cuenta sus sentimientos. Básicamente, usaban las fiestas como excusa para alejarse de Ruby, algo de lo que todas se arrepentían. Mira, Red, sé que no te hemos tratado bien, pero sabes que podemos cambiar, ¿verdad? Déjanos intentar compensártelo. Suplicó Coco, y Ruby suspiró. Escucha, Coco, te agradezco que hayas venido a hablar conmigo así, pero no quiero juntarme con gente a la que no le caigo bien y que me ignora. La cruda verdad es que si no hubiera escuchado a mi equipo y al equipo JNPR esa noche, nada habría cambiado. Seguiría sintiéndome ignorada, y ustedes estarían saliendo de fiesta y emborrachándose todos los fines de semana mientras yo estaría aquí sola en esta habitación. Además, esos tipos habrían dicho esas cosas de mí sin ningún remordimiento. Así que, por ahora, voy a centrarme en mí misma, ¿de acuerdo? Le preguntó Ruby a Coco, quien suspiró. Sí, lo entiendo, Ruby, y una vez más lo siento, dijo Coco con sinceridad. Cuídate, dijo Ruby mientras volvía a entrar en su habitación, dejando a Coco sumida en sus pensamientos. Día del baile habían pasado un par de días y era domingo, el último día del fin de semana y el día del baile. Ruby había aprovechado la mañana para entrenar y practicar tiro al blanco. Sus compañeras se estaban preparando para el baile muy temprano, así que Ruby puso los ojos en blanco y las dejó tranquilas. Iba a usar esa noche para terminar el maquillaje que le quedaba, algo por lo que daba gracias a Dios. Ruby no iría al baile, pero rezaba para que sus compañeras no hicieran ninguna locura, como que Jan golpeara a alguien contra la pared o que Wei se descontrolara. Ruby estaba en su escritorio trabajando. Sus compañeras se habían ido temprano al baile, ya que lo organizaban junto con el equipo de Coco. Ruby se preguntaba qué haría si terminaba su trabajo antes de tiempo y aún era joven. Probablemente haría una videollamada con Seth o con alguna de sus amigas si él estaba ocupado, pero seguramente estaría jugando videojuegos. Ruby tenía muchas ganas de verlo, y justo en ese momento sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de su teléfono. Era Seth. Hola. Dijo Ruby alegremente. Hola guapa, ¿qué haces? Preguntó Seth.
Oh, estoy terminando un poco de trabajo, voy a disfrutar de la paz y la tranquilidad ahora que mis compañeras están en el baile. Oye, cariño, espera, alguien está en la puerta. Ruby dijo al oír que llamaban y fue a abrir la puerta, abriendo los ojos de par en par al ver quién era. Hola. Dijo Seth con una sonrisa. Oh, Dios mío, ¿qué haces aquí? Preguntó Ruby alegremente mientras besaba y abrazaba a Seth. Ah, ya sabes, me asignaron una visita guiada a Vale para una clase en Aven. Me voy mañana, pero quería ver a mi chica primero y no quería que estuviera sola esta noche. En fin, ¿quieres ir al salón de billar de Vale y relajarnos un rato? Le preguntó Seth a Ruby, quien asintió. Sí, suena bien, gracias a Dios que no tendré que cambiarme de ropa ni nada. Espera, déjame buscar a Kristen, Rose y mis esposas, dijo Ruby mientras iba a buscar sus cosas. ¿Quieres traerlos? Dudo que pase algo malo en esa parte de la ciudad, dijo Seth. Sí, pero no está de más estar preparado, ¿verdad? Preguntó Ruby. Supongo que no, vamos. Dijo Seth mientras rodeaba con su brazo a Ruby, quien se acurrucó en su abrazo. Ruby estaba encantada de que todos estuvieran en el baile o de camino, así no podrían verla a ella y a Seth. No tenía ningún problema en presumir de su novio, pero no quería que la gente se metiera en sus asuntos, sobre todo su equipo. Ruby estaba feliz de que Seth la hubiera sorprendido y de que estuviera a punto de pasar tiempo con él. Podría terminar su trabajo más tarde. Ruby y Seth se escabulleron en la aeronave y se dirigieron a Vale, sin saber qué les esperaba a su regreso.